Muy Buenas tardes, licenciado Cortés Bernal, bienvenido al recinto parlamentario de este Poder Legislativo. Vamos a conceder el uso de la voz hasta por 5 minutos para su exposición inicial y después habrá una ronda de preguntas y respuestas en caso de que se anotaran las o los diputados. Hay una luz que va a marcar el final de su tiempo y puede igual seguir el tiempo en los relojes que están a los costados, acá de este lado. Entonces tiene usted el uso de la voz y bienvenido de nueva cuenta. Muy amable diputado, buenas noches, honorable Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. Mi nombre es Abraham Cortés, ya tienen ustedes los generales, el perfil curricular. Vamos a pasar directo al grano por cuestión de tiempo. Tenemos varios rubros que nos motivan a participar en este proceso y dentro de ellos me voy a permitir señalar algunos cuantos. Uno de ellos es cuidar la autonomía del Poder Judicial. Y desde el Consejo nos parece que debemos de coordinarnos con los demás poderes porque en otras administraciones o en otras entidades incluso se ha venido trabajando como una orquesta que toca distintas canciones cada músico. Creemos que la sociedad exige resultados y es desde el propio Poder Judicial donde es muy importante sintonizar los proyectos ante los fenómenos sociales que se van presentando. Tenemos, por ejemplo, el caso de la inclusión social. Parte del Poder Judicial pues es destinar mejores espacios en cuanto a infraestructura para discapacitados, para también atender a las comunidades indígenas, llegar a los lugares donde antes no se ha llegado, donde es de difícil acceso. Cuando hablamos de San Felipe, de San Quintín, no solo hablamos de la ciudad de San Quintín, sino que estamos hablando de Villa Jesús María, de Isla de Cedros, donde hay bajacalifornianos que necesitan justicia y que, bueno, se debe de poner al alcance el Poder Judicial. En México, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas registra 68 lenguas indígenas, de las cuales en Baja California se hablan 61. Entonces, es una población de lenguas indígenas importantísima. Voy a comentar al final cómo le vamos a hacer para abordar este tema, ¿no? Tenemos, por otra parte, la especialización que requieren los juzgados. Los jueces necesitan herramientas para poder desarrollar sus tareas, necesitan especializarse. Tenemos, por ejemplo, el fenómeno de los homicidios. Un juzgado penal pues revisa todos los asuntos que están tipificados como delitos, que no son poca cosa, y bueno, tenemos un fenómeno donde a mitad de año tenemos 1000 homicidios y claro que hay perfiles de especialización, perfiles periciales, perfiles de investigación y de atención a los distintos fenómenos, y creemos que el Poder Judicial debe de prepararse para ello. Tenemos el desafío de la justicia laboral, todo el cambio legislativo con los nuevos juzgados en materia laboral que deben fortalecerse también, y tenemos también el desafío de los juzgados de violencia familiar en contra de las mujeres que pues tenemos entendido se está buscando, se está proyectando el recurso. Nos parece que este tipo de juzgados hay que fortalecerlos incluso más por los desafíos de género que existen y que la sociedad nos plantea actualmente, ¿no? Para esto necesitamos fortalecer el Instituto de la Judicatura del Estado, y el Instituto de la Judicatura del Estado necesita renovarse con un proceso mucho más ambicioso, donde podamos tener a los aspirantes, más allá de un concurso de oposición, donde podamos tener preparación de los aspirantes. A nivel federal tenemos el curso para secretarios del Poder Judicial de la Federación, el curso para jueces federales, el curso para magistrados. Si nosotros nos sumamos a la sociedad, a la comunidad jurídica, que está integrada por servidores públicos de los distintos niveles de gobierno, que está integrada por profesores de las facultades, por académicos, investigadores, por litigantes, y los convocamos para que los mejores elementos participen en esas capacitaciones, vamos a tener un banco de personas aspirantes ya previamente capacitadas. Esa escuela judicial tendría que funcionar con jueces, magistrados locales, federales y de otras naciones.
La pandemia nos ha dejado como ventaja la posibilidad de interactuar con distintas universidades, pues de los niveles más prestigiosos, y creo que en Baja California estamos a la altura y tenemos la necesidad de interactuar, porque la vida doctrinal, la vida de interpretación de una norma jurídica debe de tener ese respaldo. Ahora, ¿cómo vamos a hacerle para todo esto? Pues es muy fácil hablar de que necesitamos más recursos, pero la idea es optimizar los recursos que ya tenemos. Si me dan oportunidad en las preguntas y respuestas, con mucho gusto continúo. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Una vez expuesta la parte inicial, le pediría al diputado secretario enlistar a quienes deseen formular alguna pregunta. Continuando con el orden y por instrucción de la presidencia, solicitamos a los diputados y a las diputadas levanten su mano para enlistarlos en la ronda de preguntas. Licenciada diputada Ailín tenía la mano levantada en el número 1. Continúe, diputada Ailín. Muchas gracias. Me agrada bastante cuando son participaciones muy claras, porque se nota que se hace la tarea y porque se quiere participar. Entonces, mi único cuestionamiento es: quisiera escucharle más, sobre todo el tema de la optimización de recursos, pero de manera inherente, que pueda terminar su exposición para poder terminar de escuchar sus propuestas. Gracias. Agradezco mucho, diputada. Muchas gracias. Los recursos son como una cobija, si nos tapamos un brazo, descobijamos el pie y así. No podemos venir aquí a pedir una varita mágica a este recinto y pedir más recursos para todo. Necesitamos optimizar lo que ya tenemos. Para eso, pues necesitamos armar un plan de trabajo para esas optimizaciones. En materia de justicia indígena, tenemos traductores de todo el país y hoy en día hay la facilidad de que comparezcan ante medios digitales. Debemos de fortalecer desde el Consejo de la Judicatura todos los convenios de colaboración con las distintas entidades judiciales, con los distintos órganos de gobierno federal, estatal, incluso municipal, y peritos adscritos a los juzgados de otras entidades, para poder satisfacer esas 61 lenguas indígenas de las 68 que tenemos en Baja California. Ninguna entidad tiene tantas lenguas indígenas como Baja California. Tenemos otros desafíos también en materia de anticorrupción, de prevención de delitos, y para eso necesitamos programas de cumplimiento normativo. Sabemos lo que es el compliance en las empresas, y a nivel gobierno también necesitamos fortalecer un sistema similar para que los ciudadanos y los usuarios tengan canales de denuncias adecuados que puedan facilitarle la tarea a los órganos de vigilancia, y a través de estos canales de denuncia adecuados podemos identificar problemas de discriminación de género, problemas del flagelo de la corrupción, etcétera. Tenemos que agilizar la atención a los ciudadanos a través de un sistema de optimización de recursos en los tiempos de espera. Tenemos que atender ese tema también, y bueno, si me dan oportunidad en otra intervención, con mucho gusto continúo. Muchas gracias. Nada más, si yo tengo derecho a hacer otro cuestionamiento, entonces si tiene claridad para que pueda concluir nada más, le daríamos la oportunidad y le cedería el uso. Aprecio mucho. Tuve la oportunidad en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado en compañía y con el respaldo de un gran equipo de trabajo como titular de la Dirección del Sistema de Justicia Alternativa, reducir los tiempos de espera en sala, y en Mexicali llegamos a un tiempo promedio de 14 minutos o hasta 10 minutos de tiempo de espera en sala desde que llega el ciudadano hasta que es atendido por una persona. ¿Cómo lo hicimos? A través de un sistema de gestión de calidad, a través de procesos donde cada uno sigue ciertos procesos. En aquel tiempo logramos una certificación ISO 9001-2008, pero esto no es necesario hacer este gasto porque sabemos que el Estado tiene sus desafíos económicos, pero sí tenemos ya capacitaciones y tenemos sistemas de gestión de calidad donde podemos optimizar los tiempos de espera para los usuarios, donde podemos optimizar también
en este caso no es nada más el tiempo de atención de espera en sala, pero sí tener límites en cuanto a la calidad de cuánto tarda una pericial que se solicita, cuánto tarda un acuerdo que pronuncia un órgano jurisdiccional, en fin, y poder dar a los ciudadanos pues justicia pronta y expedita, que es lo que más se solicita. Muchas gracias. Gracias, le deseo mucho éxito. Gracias, presidente, por la posibilidad de descuento. Diputada Michelle Sánchez Allende. Muchas gracias, diputado secretario. Buenas noches y bienvenido. Gracias. Me gustaría preguntarle si usted tiene algún curso, taller o diplomado relacionado con la impartición de justicia con perspectiva de género. He impartido algunos cursos sobre perspectiva de género en el Ayuntamiento de Tijuana y en algunas instituciones académicas. Hemos impartido cursos, talleres y algunas conferencias sobre violencia familiar, distinción entre violencia familiar y violencia de género, y tenemos capacitación en eso. En la entonces Procuraduría General de Justicia trabajamos en un plan muy ambicioso basado en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde armamos protocolos para la atención de medidas urgentes a las víctimas. Estaban las medidas urgentes que desde que llega la persona, sin antes investigar nada, se pueden destinar como patrullajes, en fin. En el terreno judicial también deben de hacerse valer esas medidas que prevé la propia ley. Entonces tenemos conocimiento tanto práctico como teórico académico al respecto. Con la alerta de violencia de género que está activa en el Estado, el Poder Judicial tiene que cumplir con 5 recomendaciones. Una de ellas es que el Poder Judicial debe emitir lineamientos para crear un observatorio ciudadano permanente que evalúe que las sentencias se hayan emitido con perspectiva de género. Si fuera usted elegido, me gustaría saber cuál es su posición al respecto, su comentario, y además cómo podría incidir para generar protocolos de atención y sanción a el hostigamiento y acoso sexual que viven las trabajadoras o trabajadores del Poder Judicial. Muchas gracias. En cuanto a la primera pregunta, tenemos la… En cuanto a la… bueno, perdón, me voy a la segunda. El tema de la violencia de género dentro de las propias instituciones judiciales lo podemos facilitar su identificación a través de canales de denuncia. No basta un órgano de vigilancia a cargo del Consejo de la Judicatura, no basta incluso, bueno, una Contraloría, pero básicamente el órgano de vigilancia para poder esperar a ver quién denuncia. Necesitamos facilitar los canales de denuncia. En el sector empresarial esto ya está muy estudiado, sobre todo con bases teórico-académicas de Reino Unido, de Estados Unidos. En el sector empresarial, facilitar los canales de denuncia, poner al ciudadano, al usuario, a los propios jueces, a los propios trabajadores, los medios para denunciar, es un vínculo muy, muy importante para poder identificar este flagelo, pero no solo este flagelo. En un programa de detección de prevención de delitos, en un programa de cumplimiento normativo para prevención de delitos, no cuando ya ocurrió, sino para prevenirlos, se identifican otros flagelos también vulnerables, como el tema de acoso laboral, el tema de alguna cuestión de corrupción, alguna petición de una dádiva para hacer alguna notificación. Todo eso la gente se siente indefensa. Si facilitamos los canales de denuncia para que se entere y el órgano de vigilancia, creo que puede ser bastante efectivo. El diseño de esos canales de denuncia no es nada más mencionar y pongo un teléfono, requiere de toda una estructura como lo requieren los programas de compliance o de cumplimiento normativo en las empresas. Tomaríamos un modelo similar para poder implementarlo al Poder Judicial. Y, perdón, se me fue la primera pregunta. Sí, es que yo metí 2 preguntas en un solo espacio. La última pregunta sería que ¿cuál es su comentario respecto a la creación de un observatorio ciudadano para que le den seguimiento a las sentencias que realmente sean emitidas con perspectiva de género? Es una de las recomendaciones que hace la alerta de género al Poder Judicial. Sí, muchas gracias. Fortaleciendo el Instituto de la Judicatura del Estado. El instituto tiene todos los mecanismos, ya los tiene, pero si además los fortalecemos para interactuar con instituciones
docentes, académicas, que puedan reforzar la idea de un observatorio ciudadano. Tendríamos, por una parte, observadores imparciales, observadores que no dependan de alguna jerarquía laboral dentro del propio sistema, y tendríamos dictámenes muy serios en el ámbito académico por gente que sabe perfectamente de esto, no improvisaciones o no buenas voluntades, que a veces las hay, pero hay terrenos ya muy marcados para esto. Creemos que el vehículo es a través del propio Instituto de la Judicatura del Estado, con ese fortalecimiento e interacción con otras unidades académicas, poder fortalecer esa observación a este tema. Muy bien, muchas gracias por sus respuestas. Gracias. En el siguiente turno voy a solo hacer un comentario. Por mucho se nota que se preparó bastante bien, muy elocuente, muy conciso, muy práctico. Muchas gracias. Es como si hubiera estado observando las comparecencias. Las preguntas de las compañeras casi siempre son muy similares por la línea de trabajo que ellas tienen, el origen de étnico y la de perspectiva de género, y Dailín por lo de la transparencia. Entonces casi son similares. Prácticamente vino y dijo lo que, ¿verdad? Estudió, pero eso habla de que es un hombre muy práctico, muy seguro, muy conciso, la verdad. Licenciado Abraham Ricardo, lo felicito. Muy amable, les invito a ver mi exposición de motivos. Trato exactamente esos temas en la que presenté el día 31 de octubre. Yo los presenté. Muchas gracias. Las causas de usted. Sí. Muchas gracias. A mí también me gustaría. ¿Quiere hablar? Sí, hacer el Adelante, uso de los- diputada Sánchez. Gracias. De igual manera, una observación. Gracias. Qué bueno que está pues preocupado por estos temas. Yo creo que quienes estamos aquí por el tema de la acción afirmativa y todas y todos los diputados traen ciertas agendas, que todo es importante. Sin embargo, la preocupación en lo particular pues es en materia indígena. Qué bueno que lo expuso y que pues todos los demás también tengan presente, porque cuando hablamos de la impartición de justicia hablamos también de quienes menos voz tienen y quienes han sido muy atropellados en cuanto a sus derechos, y a la hora de la impartición de justicia tienen el desconocimiento acerca de ejecutar las acciones, ¿no? Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, estuve viendo el marco reglamentario y requiere de alguna actualización importante el marco reglamentario del Poder Judicial, y dentro de ese marco reglamentario fortalecer los ámbitos de cooperación con otras entidades judiciales, por ejemplo, la justicia alternativa, o mediación, conciliación, procesos restaurativos, que en materia indígena son ancestrales. Los tenemos aquí, pero no es nada más decir no tengo personal, no puedo, porque Justicia Alternativa de Fiscalía tiene mediadores especialistas, de otras entidades hay mediadores especialistas, y ahora en línea tenemos en todo el país, incluso a nivel internacional, mediadores especialistas, traductores, con los que podemos contar a través de los vínculos necesarios, optimizando el dinero, los recursos, que siempre es el punto complicado. Muchas gracias. Ya no hay más oradores, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. No habiendo más intervenciones, licenciado Cortés Bernal, le agradecemos su presencia en este recinto parlamentario y lo mantendremos al tanto del resultado. Muchas gracias, muy buenas noches, un honor comparecer ante ustedes. Gracias, que tenga buena tarde, noche.